Nos acompaña la doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, y el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Doctora Candia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, Santi. Buen día, María Teresa. Buen día, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Doctor Castro, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día para todos. Buen día a la audiencia. Hola, Elena. Muchas gracias por invitarnos y a través de ustedes también llegar con información para toda la población. ¿Cómo estás viendo hasta ahora, doctora Candia, como presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, el plan de vacunación de Paraguay? Los números que tenemos, cómo vamos avanzando, el ritmo al que vamos, la organización en sí. ¿Cómo ves hasta ahora? Si nos comparamos con países que han tenido un plan de vacunación exitoso, como todos conocemos el sistema que aplicó Chile o el Reino Unido, estamos muy lejos de llegar a eso, ¿verdad? Y Chile en particular tuvo una ventaja significativa sobre lo que nosotros tenemos porque ya tenía un sistema de salud integral instalado desde 1978, que son la Atención Primaria de la Salud, las APS, que funcionan desde ese entonces. Entonces, aparte de eso, participaron de ensayos clínicos. A mediados de mayo de 2020, ellos ya iniciaron las negociaciones con diferentes industrias farmacéuticas. Entonces, es por eso que ellos se encuentran en una situación mucho más ventajosa en toda la región. Lastimosamente, nuestro sistema de salud sigue siendo muy precario. No tenemos la logística, ni si tuviéramos 8 millones de vacunas hoy en el país, no vamos a poder tener el ritmo de vacunación necesario para llegar a toda la población. ¿Por qué? Necesitamos, imagínate, para tener una idea nomás, Chile tiene más de 1.400 vacunatorios trabajando 24 horas al día en centros masivos de vacunación. Entonces, es muy difícil llegar a una cantidad importante de gente si nosotros habilitamos 2, 3 mesitas vacunando y centenares de personas esperando, ya sea en sus vehículos o en el local de aplicación. Eso realmente es una situación penosa que se ve hoy en los vacunatorios. Falta más información porque cuando dispongamos, que espero que así sea, ¿verdad?, que dispongamos en algún momento mayor cantidad de vacunas, tenemos que llegar a la gente con información de calidad. El Ministerio de Salud necesariamente tiene que aplicar o instituir una campaña de vacunación. Que no hay hasta hoy. Que no hay. O sea, no basta con lo que nosotros podemos decir en las redes sociales o el doctor Castro puede declarar en una conferencia de prensa. Hay que llegar por todos los medios de comunicación y llegar a la gente que no tiene acceso a una red social a través de un teléfono. Entonces, explicarle cuál es la importancia de vacunarse, por qué es necesario que todos estemos vacunados, y este es un esfuerzo que debemos hacer de manera global, no solamente a nivel país, en el mundo entero. Mientras todo el mundo no esté suficientemente vacunado, vamos a seguir viviendo en esta situación. ¿Y no crees, doctora, que no comunicar hoy es parte de la estrategia porque en realidad no tenemos las vacunas suficientes y si la gente va de manera masiva a los vacunatorios va a ser un problema en realidad? Yo creo que uno de los grandes déficits desde el inicio del manejo de la pandemia fue la mala comunicación, ¿verdad? Y eso ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, remontándonos al 2020, cuando se acabaron las fases, la cuarentena inteligente. Se anunció, se acaban las fases y la gente entendió, se acabó la pandemia. Entonces, es muy importante informar, comunicar de forma clara y precisa para que todos sepamos cómo manejarnos. Hoy estamos en una situación calamitosa en los hospitales, esa es una realidad. Gente joven, más del 60% de los pacientes internados en terapia intensiva tienen menos de 60 años. Entonces, necesariamente tenemos que seguir informándole a las personas cuáles son las situaciones de riesgo, cómo protegerse. Y, por supuesto, en paralelo, las vacunas son una necesidad imperiosa y hay que acelerar todos los procesos para tratar de llegar a más personas y sobre todo al grupo vulnerable. Doctor Castro,
dice la doctora Candia y uno mira las redes en general y se siente parte de esa incomodidad. Claro, la felicidad del que accedió a la vacuna, porque evidentemente es un alivio, pero la angustia de quienes no están accediendo o tienen que montar guardia desde las 3 de la tarde del día anterior, como encontramos en Encarnación o en otras localidades. Todos los puntos tienen a personas que están aguardando desde el día anterior para ser vacunadas. Así nomás luego son los procesos de vacunación y es normal que veamos eso o algo está fallando. No, no es normal, absolutamente no es normal esto. Es una situación que responde a muchísimos fenómenos. Lo que uno espera es una jornada de vacunación como la que vemos concurrida, como la que vemos adherida a la población, pero también es lo que tiene que responder es una antelación en el sentido de que de acuerdo a la demanda exista una fluidez en la logística. Por eso digo que no es normal. El punto en relación al proceso de vacunación tiene limitantes que obviamente todos lo sabemos, que es la disponibilidad de vacunas. En un principio, cuando recordemos que estamos en la etapa 1 de la vacunación, la etapa 1 de vacunación incluye a los profesionales de la salud y a las personas mayores de 60 años. Esa es la etapa 1 de la vacunación y esto implicaría que tenemos que superar el 80% de estas personas, población objetivo. En ese sentido, es importante destacar que el rango de edad hasta 60 años fuimos nosotros bajando de acuerdo a disponibilidad de vacunas, recuerdan 85 años, 75, 70 y 65. De todos los fenómenos en cuanto al límite de edad, este es totalmente diferente a los anteriores. Por eso digo, muchos fenómenos pueden responder a esta situación. El primero, recordarán ustedes, 85 años y más iban sin siquiera registrarse con terminación de número de cédula porque a partir de ahí empezamos el registro. Eso continuó hasta la fecha de hoy. Hoy tenemos nosotros más del 85% de esa población ya vacunada, 85 años y más. Vamos a 70 y más. Tenemos alrededor de 60% de las personas vacunadas en ese rango de edad. Yo estoy hablando global, porque hay muchas diferencias en las regiones. Y después finalmente vamos a esta. En este grupo, con la disponibilidad de vacunas que teníamos, arrancamos con 71.000 personas inscriptas, que es una herramienta que sirve para planificación, porque la proyección poblacional es muy diferente. Y a partir de ahí establecimos la disponibilidad de las dosis. El riesgo, desde el momento que anunciamos, existía de que nos quedemos sin vacunas al terminar esta jornada. Lo que nosotros además sumamos a esto es el fenómeno de la administración del Sputnik. Y si sumamos a esto también la mayor adherencia que tiene hoy día la población a este biológico en particular. Y además de esto vamos a sumarle el hábito que tenemos nosotros de hacer las cosas cuando ya sentimos que el peligro es inminente. Y el peligro es inminente hoy porque ya no quedan prácticamente dosis para seguir hasta la próxima semana. Hoy arrancamos con 18.000 dosis en la jornada de hoy. No vamos a continuar el día de mañana, obviamente por esto. ¿Por qué? Porque tenemos que responder también a una situación como la que mencionaba Santiago, que es las personas esperan desde la noche anterior. Imagínense encontrarse en la fila y no tener la vacuna con todo ese sacrificio. Doctor, sobre ese punto, una cuestión de logística base, yo no sé si en realidad eso corresponde al PAI o a la organización propiamente. Tener a tanta gente, en el caso puntual de Barrio Obrero, que es un vacunatorio donde la gente va a pie, tener a gente mayor de 65, 69 años, bajo el frío, la llovizna, desde la 1 de la mañana, no es una situación humana. Es una situación que los expone a otras enfermedades incluso. Entonces, y a medida que se va ampliando el rango de edad, va a ser mayor la demanda. ¿Cómo piensan encarar esto? ¿Qué piensan hacer para evitar que se vuelva a repetir esto de adultos mayores formando fila a 11 grados con la garúa, con la llovizna en la cabeza? Sí.
Es muy importante. Claro que el país forma parte de la planificación también, por más de que no corresponda necesariamente, pero forma parte. Entonces, si hablamos de planificación, quiero comentarles que el día de la vacunación, más del 20% de las personas se registran ese día recién. O sea, nosotros ya tenemos un sesgo para empezar. En Capital, el día de la vacunación del jueves, se inscribieron en ese momento más de 1.700 personas. O sea, esa cantidad de personas no estaban registradas. Entonces, ¿por qué acuden ahí? Acuden por terminación de número de cédula. Sí. Sí, es verdad. Entonces, estableciendo la proyección que corresponde, se hace la planificación. Esa planificación responde exitosamente en algunos centros con apoyo interinstitucional, como lo es la Secretaría Nacional de Deportes, UNACE, la Facultad de Derecho, el Parque de Villa Elisa, etc. Pero en los vacunatorios, que son con una población asignada, porque tienen una población asignada y por eso responden a esta población, sin embargo, también hay itinerantes que no corresponden a esa población. Entonces, si ya tenemos un sesgo de las personas no inscriptas, además tenemos un sesgo de que no corresponden a la población asignada porque van hasta ahí. Entonces, es una situación que debemos modificar estableciendo estos fenómenos dentro de la planificación. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo que obviamente necesitamos de trabajar con otras instituciones en ese momento y desde el momento de que se habilita un vacunatorio, establecer esto ya, aún sabiendo que mucha afluencia puede no haberla. Porque en este momento ustedes van a ver, ocurre en la región, ocurre en Argentina, ocurre en Uruguay, ocurre en Bolivia, incluso en Argentina le están denominando los cartoneros de la dosis. Van recorriendo para ver si consiguen una dosis. Esta es una situación regional. Esta es una situación que realmente rebasa todo tipo de programa regular. Esta es una situación que se le pone el mayor empeño que aún así, en un periodo de 10 a 20 años, puede pasar desapercibido algunos resquicios de falla de salud, pero con el vendaval que tenemos es muy evidente la fragilidad. Doctor, usted dijo que arrancamos esta jornada de vacunación con 18.000 dosis. ¿Me confirma eso? Sí, con 18.000 dosis. Sí. ¿Usted cree que esas 18.000 dosis van a ser suficientes para la vacunación de hoy? Porque hay algunos vacunatorios que están repletos ya a estas horas y sobre todo también, agregando a esta pregunta que le hago, ¿qué va a pasar en la Secretaría Nacional de Deportes? Porque acaban de informar uno de los vacunadores, por lo menos es lo que le dijo a nuestra compañera Fátima Garay, que allí van a tener un turno tarde, desde las 13 hasta las 18. ¿Sí podría precisar esto para que nuestra teleaudiencia pueda tener la información cierta? ¿Cómo no? Sí, es así, 18.000 dosis con la que empezamos el día de hoy. Es así que nosotros estamos estableciendo en los centros masivos de vacunación la mayor probabilidad de redistribución rápida. Tenemos, que no representa una excusa, pero solamente para describirlo, el manejo más cuidadoso de esta vacuna. Y encontramos que en situaciones donde, por ejemplo, las personas se van concurriendo por lo que representa, creo yo, la organización, entonces encontramos que la fila es mucho más larga que en otros lugares. Entonces, el primer concepto que tenemos cualquier ciudadano en este momento es: si no voy ahí, me voy a ir a la Secretaría o me voy a ir a una C. Entonces, estos son los focos que nosotros estamos tratando de establecer hasta poder cumplir. El horario de vacunación, en un principio, el día de hoy, por la disponibilidad de dosis, era hasta el mediodía. Sin embargo, nosotros estamos viendo que no vamos a llegar al mediodía a vacunar a toda esa gente ya que está esperando. Por eso, y con el apoyo, y quiero hacerlo públicamente, del ministro Roa, que impecable como nos da un espaldarazo, y no hay problema, porque él tiene muchísima gente que nos ayuda en la logística. Entonces, vamos a continuar, vamos a ver. Yo salgo de acá, vamos a hablar otra vez con el ministro de Salud, vamos a hablar con el ministro Roa, vamos a ver estos focos donde hay gente esperando. Que por otro lado quiero decir, y que no se entienda mal, yo celebro que la población por fin quiera vacunarse. Celebro. Vamos a ser víctimas de un éxito, y sí, y voy a aceptar las quejas, y sí voy a aceptar, pero esto es lo que tenemos que conseguir. Ahora, eso, doctor, cuando arrancaste, y quiero hilar con esto último que decís, dijiste, tenemos que superar el 80% de personas vacunadas del grupo 1.
entiéndase mayores de 60 años y personal de salud. ¿En qué porcentaje estamos? En profesionales de la salud superamos el 80%. En personas de 85 años superamos el 80%. Y por debajo de 70 años en más, estamos alrededor del 60%. Y 65, por más de que haya iniciado, ya está teniendo un 40%. O sea, es largo el trecho, pero también la concurrencia facilitó a que se hagan estos saltos. Es lo que a nosotros nos anticipa la siguiente decisión. Cuando lleguen más vacunas, vamos a bajar más y nosotros tenemos que responder a algunos compromisos que ya se asumieron, que fueron pausados, entiéndase bien, en algunas regiones y en otras vamos a quedar con pendientes. Entonces vamos a tener que continuar esto y posteriormente evaluar si bajamos ya a los 60 y empeñamos todas las fuerzas en que realmente se haga como un barrido y se alcance a cuanto más ese porcentaje establecido desde un inicio del año pasado. No sé si tenemos a mano lo que ocurrió en el transcurso de la mañana, para hacer un rápido resumen de lo que estábamos viendo. Sanatorio Británico, por ejemplo, veíamos que la gente estaba aguardando por la vacunación y se daba esto. A ver un poquitito. En Alto Paraná, Gobernación de Alto Paraná, desde muy temprano la gente, desde ayer en realidad, ya está formando largas filas y ven, esto fue a la madrugada, a las 3:30 de la mañana se tomó esta fotografía en la Gobernación de Alto Paraná, la espera es larga y hoy a la mañana veíamos un movimiento importante ya de gente que estaba aguardando para ser vacunada, además de otras fotografías que nos enviaron. Algunos de los puntos ya nos mostraban este panorama. La Secretaría Nacional de Deportes, una fila larguísima, una fila larguísima también, Fomento de Barrio Obrero, esta era la cola que teníamos desde muy temprano a la mañana. La pregunta, doctora Candia, es, ¿cuál es la pata que le falta al PAI para que todos cumplan un rol dentro del Ministerio de Salud? Hablabas vos de la comunicación. Yo suscribo plenamente y quisiera creer que no hay campaña masiva porque no hay vacunas para responder eventualmente a la cantidad de gente que quiera vacunarse. Pero, ¿cuáles son las patas que faltan para que no veamos este tipo de escenarios en los vacunatorios? Entender primero que esta es una causa nacional y todos tenemos que estar involucrados en esta lucha. Las municipalidades, las gobernaciones y todo el personal sanitario no esencial. Todos. Personales no esenciales, estoy hablando de gente que no está en el día a día. O sea, vos no podés llevarla a una enfermera que está atendiendo en terapia intensiva o en la urgencia a vacunar. Llevarle al asistente del consultorio de odontología, capacitar a más gente. Y evidentemente hay que triplicar, quintuplicar la gente que está inscribiendo, anotando, aplicando como para evitar este colapso, ¿verdad? Entonces, realmente la parte logística es la que es necesario un despliegue mucho más amplio, eliminar todas las barreras que sean necesarias, y eso lo hablábamos con el doctor Castro, cuando empezaba la vacunación, que el tema de que tenía que llevar su certificado médico. No le puedes pedir certificado médico. No le puedes pedir a un abuelito de 85 años que entre a una página web. Entonces, ir eliminando sobre la marcha. Bueno, se dio esta situación, entonces agilizar y facilitar para que la gente vaya a vacunarse. Luis. Doctor, quisiera volver un poquito atrás porque me quedó picando algo que comentabas. El lunes a las 6 de la mañana llegan 250.000 dosis de Sinopharm. ¿Está confirmado? Sí. Estamos con deudas con esta franja de 65 años y más. Y dabas una pista clave respecto al avance del plan de vacunación. No se baja la edad esta semana. El lunes no, el martes no. Vamos a evaluar nosotros a partir del miércoles. ¿Por qué no el lunes?
porque nosotros al recibir el lunes vamos a distribuir a las regiones más próximas, por lo que implica el traslado de vacunas. Durante ese día, en el resto de las regiones, y el martes entonces, regiones donde tuvieron pausa van a continuar y vamos a evaluar el ritmo de vacunación. Ese mensaje es clave. El lunes llegan las vacunas. Sí. El martes, la gente de 65 años y más puede ir a vacunarse en todos los vacunatorios. Sí. En todos. Sí. A nivel Sí, país. sí. No Eso- hay dificultad en la logística, en el mantenimiento de la No. cadena de frío, nada. No, Sinopharm tiene algo que ya conocemos, que también su manejo implica mayor seguridad en todas las regiones. Por lo tanto, nosotros al recibir, hacer la distribución rápida el día lunes, el lunes empiezan algunas regiones, el martes otras, de 65 años o por cumplir y más, ¿verdad? Entonces, continuar la vacunación. Y durante la semana vamos a sentarnos a evaluar, sobre todo esos fenómenos que estábamos mencionando. Hoy día tenemos que hablar sobre proyección poblacional. Por más de que sirva, y sirve mucho la herramienta de la inscripción. Por eso insistimos siempre a las personas que se tomen su tiempo de inscribirse. Y si no, en algunas situaciones, bueno, los ayudamos a hacerlo en el vacunatorio. Pero esa ayuda que tratamos de hacer representó más en Central y Capital que en otras áreas. Entonces llama la atención que el acceso a un registro electrónico se cumpla mejor en el interior que aquí. Entonces tiene que ver también con hábitos nuestros. Entonces nosotros tenemos que ir sin emitir juicio de valor. Solamente tenemos que ver la forma de que esté todo contemplado para seguir. Pero respondiendo claramente a lo que decís, al lunes o al martes, nosotros no podemos bajar la edad aún. Vamos a continuar con esto y vamos a analizar en la semana. Domingo, lunes no se vacuna. Domingo no, lunes se va a reiniciar y vamos a anunciar el domingo en qué regiones. En realidad, tenemos que hablar de una disponibilidad real del 50% como siempre, porque la mecánica que se aplica es reservar esa mitad para la segunda dosis, doctor. Esto va a seguir así. La Sinopharm son 250.000 dosis, entonces hablamos de una disponibilidad real de 125.000 dosis, porque son 125.000 las personas que se van a vacunar. Es correcto. La situación que no fue así fue en el caso de Sputnik, porque llegaron 40.000 dosis del componente 1. Recordemos que Sputnik es la única vacuna que tiene componentes diferentes entre la primera y la segunda. Pero Sinopharm no, así mismo como mencionás, al tener el arribo de 250.000, nosotros ya tenemos que preservar la segunda dosis. Hay países que, yo recuerdo que una vez hablamos con Santiago de eso, pero hay países que empeñan la estrategia de aumentar la primera dosis cuanto antes y después evalúan. Y hay países, y seguro que la doctora Elena va a respaldarme en eso, hay países que incluso están haciéndolo sistemáticamente, países de primer mundo, para alcanzar la mayor cantidad. Habíamos tenido una discusión justamente con la doctora Elena, pero en realidad nosotros vamos a seguir reservando esa segunda dosis y esperando llegada de otras vacunas. Yo quiero compartir las preguntas de la gente, pero brevísimo nomás le quiero preguntar a la doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. ¿Hay evidencia científica suficiente que permita dar luz verde al programa ampliado de inmunizaciones, al sistema de salud de Paraguay, como para que la Sputnik tenga un intervalo de 3 meses en cuanto a su aplicación? ¿Es suficiente que lo haya dicho el laboratorio o se requiere de otro respaldo documentado como para decir vamos a ir por este camino más allá que lo diga el laboratorio? ¿Cuál es tu parecer como presidenta de la sociedad, doctora? Bueno, yo también me desayuné con eso en estos días previos, ¿verdad? Con el cambio de pasar el intervalo de 21 días a 3 meses. Lo único que tenemos es un comunicado de prensa de parte de Gamaleya, que por supuesto es absolutamente insuficiente desde el punto de vista científico, pero así también hay cientos de investigadores que han recomendado esta estrategia, y no solamente en el caso de vector viral. Vector viral, la única vacuna que ha demostrado que realmente ese intervalo ampliado después de 8 a 12 semanas es más eficaz es AstraZeneca, ¿verdad?
La Sputnik utiliza la misma plataforma. Entonces, basados en eso, Gamaleya dice, tenemos experiencia con vacunas basadas en vector viral que podríamos dar un margen mayor a la segunda dosis para poder alcanzar a la mayor población. Y es lo que hizo el Reino Unido. Es lo que hizo el Reino Unido, aplicar a mayor cantidad de gente con vacunas ARN mensajero, y claramente ellos están teniendo buenos resultados. Ellos empezaron estando en cuarentena estricta, ellos ahora recién están saliendo del encierro, y es porque han alcanzado un porcentaje importante de la población vulnerable. Entonces, lo que se apunta con la primera dosis es reducir hospitalización y muerte. Y eso lo tenemos en tiempo real con el Reino Unido. Fue así. Ellos retrasaron la dosis de la Pfizer y están viendo buenos resultados. No tenemos un ensayo clínico que nos pueda demostrar que eso va a ser así, fehacientemente se va a cumplir con esta vacuna, ¿verdad? Pero ya lo implementó también la Argentina, y no solamente con la Sputnik, creo que con la Sinopharm también. Ellos han decidido vacunar a la mayor cantidad de gente porque hay tanta presión, porque la pandemia está descontrolada ahí, acá también. Entonces, con reducir la cantidad de pacientes graves, internados y muertes, es un respiro para el sistema sanitario. La primera dosis, ya que estamos hablando de la Sputnik en particular, la primera dosis de la Sputnik ya muestra una respuesta inmunológica. ¿Para qué tipo de casos para la gente que se aplica y aguarda su segunda dosis? Lo que pasa es que los estudios de eficacia no se hicieron basados únicamente en la primera dosis. Se midieron recién en los intervalos posteriores a la segunda dosis para sacar ese resultado final, ¿verdad? Lo que se persigue con la segunda dosis es consolidar la respuesta inmunológica y que ésta sea más duradera. Ese sería el objetivo de la dosis de refuerzo. Entonces, lo que podemos decir, otros países que han tenido campañas de vacunación exitosas, como el Reino Unido, han implementado esta estrategia. Vos suscribirías, si es que hoy tenés que tomar la decisión que toma PAI y que toma el sistema de salud, con la evidencia que existe, por un lado, y con la urgencia por vacunar a gran parte de la población, hoy decidirías, Sputnik, vamos a aplicar nomás 21 días después la segunda dosis, o lo vamos a hacer 3 meses después. ¿Cuál es la decisión que tomarías, doctora? Hoy estamos teniendo 100 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Ese claramente es un número altísimo y es uno de los números más elevados de la región. Entonces, es una opinión personal la que voy a emitir, no es una recomendación de la Sociedad Paraguaya de Infectología, pero creo que es una estrategia que es factible, considerando que no tenemos suficiente cantidad de vacunas. Vivimos de donaciones esperando que un país nos done 100.000 vacunas, 20.000. Entonces, tenemos que pisar tierra y saber cuál es nuestra realidad y qué sería lo más oportuno en esta situación. Tere, muchísima gente nos envió preguntas para el doctor Castro, para la doctora Elena Candia, también a nuestra línea de WhatsApp. Sí, exactamente. Y vamos a la primera pregunta. Dice, por favor, que los invitados aclaren cuándo les alcanza la vacuna a los que tienen enfermedad de base. Yo, por ejemplo, estoy con 2 inmunosupresores con 3 enfermedades de base muy graves. Soy discapacitada y hasta ahora no me puedo vacunar. Bueno, la siguiente etapa es la etapa 2 y la etapa 2 arranca con las personas de 18 años a 59 años con problemas de salud, esto que denominamos comorbilidades o situaciones de salud de base. ¿De cuánto a cuánto? De 18 a 59 años, esa es la etapa 2, donde otra vez nosotros vamos a habilitar en la próxima semana, estamos esperando ajustar algunos detalles, vamos a habilitar ya la inscripción. Esta inscripción es sumamente importante porque también le va a permitir al que se inscriba dar la opción de qué situación lo aqueja en su salud para que en el momento de que tengamos la vacuna podamos
jerarquizar claramente cuáles son esas situaciones. Yo quiero dar 2 ejemplos. Por ejemplo, sí. La obesidad, y creo que Elena me va a apoyar en eso. La obesidad en este momento es un factor de riesgo importante en cuanto a la mortalidad y fenómenos y formas graves, perdón. La diabetes que lo acompaña, y esa suma recién predispone a los fenómenos cardiovasculares. El otro punto, lo que estamos viendo, la mortalidad materna, prácticamente el 50% de las muertes maternas hoy día se deben a COVID. O sea, eso también hay que valorar. Entonces, volviendo a la pregunta, de 18 a 59 años hay un cuestionario, vamos a habilitar desde la próxima semana, ahí se tiene que marcar qué situación, el formulario pretende que se le oriente de esa manera, y nosotros con la sociedad estamos trabajando también para ver si podemos de alguna forma cotejarlo. Como bien mencionó Elena hace rato, no queremos burocratizar tanto que vayan con un certificado, pero tenemos que ver también estas situaciones irregulares. Supongan que una persona con el afán de conseguir la vacuna empiece a marcar que tiene todas esas patologías y después concurre al vacunatorio, y el vacunador, otra vez el responsable, decirle no te corresponde porque vos no tenés esto. Entonces, estamos ahí en ese límite tratando de que sea justo y sin que implique que la justicia sea burócrata para la persona que necesita, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Cómo van a determinar, doctor? Pues ahí me parece que entramos a un tema medio delicado. Sí. Y es una cuestión de confianza, de buenas a primeras. El otro día, cuando se presentó el escándalo de Coronel Oviedo por las vacunas que se aplicaron jóvenes que en teoría todavía no calificaban según la denuncia para la vacunación, y denunciaron sus propios compañeros, dijeron, este se vacunó porque su papá es médico y su papá le hizo figurar como personal de salud. Yo hice mis averiguaciones y me dice una vacunadora de uno de los vacunatorios, probablemente nosotros terminemos siendo responsables, me dice. Pero Salud nos pasa a nosotros una lista supuestamente filtrada, y yo como vacunador o vacunadora miro esa lista, y si está ahí, yo tengo que vacunarle. Claro. Claro. Y me dice, la persona que entró ahí cargó su nombre y puso que es personal de salud o que está administrativamente ligada. Y efectivamente una de las personas figuraba como ayudante de consultorio de su papá, que es médico, y uno ahí dice, confío nomás en lo que dice el médico, y punto. Le pregunté después a la doctora Leticia Pintos y me dijo, nosotros no tenemos forma de filtrar antes. Si alguien nos dice, yo tengo esta enfermedad de base, yo le creo. Después, en todo caso, como es una declaración jurada, si certifico que se vacunó sin estar en la lista de prioridades, le paso a la fiscalía. Pero ¿cómo hacer, donde reina la desconfianza, lamentablemente, doctor, para decir, Juan Pérez, de 18 años, cargó su dato y puso que tiene enfermedades de base? ¿Cuáles son esas enfermedades de base? También es importante saber. Sí. ¿Qué certifica? Porque el Ministerio de Salud no va a andar peritando caso por caso, no le va a dar el tiempo para hacerlo, Sí. honestamente hablando. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para decir, él se vacunó y tenía la oportunidad de hacerlo, estaba en su legítimo derecho? Bueno, entonces, siguiendo un poco eso, coincido totalmente con lo que decís. Lastimosamente reina la desconfianza y nosotros tenemos que garantizar que el vacunador haga bien su trabajo y que no sea perjudicado en sus funciones, ni en su honestidad. Entonces, estamos trabajando con las sociedades para ver cuál es el mejor mecanismo que esto implique la certificación de lo que marcó. Bien dijiste que es una declaración jurada, con eso no basta porque eso ya va a ser posterior al hecho. Sin embargo, nosotros tenemos que anticiparnos. Permanentemente recibimos pedidos de personas que desean vacunarse, pero nosotros respetamos la etapa de vacunación porque si no también estamos fuera de lo que corresponde a lo legal y a la justicia. Entonces, en ese marco estamos trabajando aún. Por eso es que no podemos habilitar esa inscripción ya. Tenemos que ver, en un principio el debate fue muy intenso con los presidentes de las sociedades, justamente en que van a ver que en el cuestionario, al cliquear, por ejemplo, que tengo diabetes, va a salir una leyenda y acércate al vacunatorio con alguna constancia de que esto padeces. Y ahí empezamos nosotros a hablar cómo puede ser, cómo podemos hacer. Ahí
programas que tienen reclutado a sus pacientes. Hay sociedades que lo tienen, pero hay personas que tienen su médico particular en el sector privado que no está incluido en ese programa. Claro. Es un enorme desafío que aún nosotros estamos trabajando, insisto, que aún estamos trabajando. Queremos salvar todas esas situaciones que mencionás, Santi, con la ayuda de los colegas. ¿Cuáles son las enfermedades de base que van a calificar como para...? No, ahora es describirlas y después con el informe que nosotros tenemos de los factores de riesgo que acompañan a las formas graves, a los pacientes críticos y a las muertes que nos brinda Guillermo con su equipo de Dirección de Vigilancia de Salud, eso nosotros cotejamos otra vez con la sociedad. Porque si fuera la obesidad, el porcentaje de población paraguaya obesa es altísimo. Sí, es pero muy ahí, alto. Sí, sí. Y ahí ya empezamos desde 18 hasta 59 años, a meter una franja enorme Se de van a ir gente. todas las vacunas porque No, la por obesidad eso, es un problema del paraguayo en general. Este debate lo tenemos, creo que Elena lo tenemos así más intenso de lo que estamos teniéndolo ahora, ¿Y ¿verdad? cómo hacen otros países, doctora Cándida? ¿Cuál sería la recomendación ahí? Porque si hasta acá tuvimos inconvenientes solo con el parámetro de la edad y el final de cédula, mañana el inconveniente que vamos a tener, y no es ser de alguna manera agorero, pero el inconveniente que vamos a tener es, fulanito me dijo que tenía tal enfermedad y por eso le vacuné. Hoy ya tenés vacunadores que te dicen, no queremos más ir a realizar la atención a pacientes encamados, porque la gente dice que está encamada y llegas ahí y te das cuenta que se mueve sin ningún inconveniente. Y al final nosotros vamos a ser responsables. Claro. ¿Cómo va a pasar con algo tan delicado como las enfermedades de base? Sí, nosotros le habíamos propuesto al país, ¿verdad? En ese sentido, cuando habían propuesto el certificado médico, los pacientes crónicos, ¿verdad? Y nosotros en infectología tenemos muchísimos pacientes crónicos renales trasplantados con VIH, aunque sea una indicación de su médico tiene que tener. Entonces, yo creo que sería una herramienta. Primero, por supuesto, clasificar qué enfermedades de base va a tener en cuenta el ministerio para vacunar y por lo menos con una indicación de la prescripción de la medicación que está recibiendo. Quien más, quien menos. Por ejemplo, si es un asegurado IPS, tiene su receta electrónica que retira por crónicos todos los meses. Entonces, con alguna documentación que tenga el paciente que pueda dar certeza de que es así, yo creo que ya sería suficiente. ¿Y quién va a hacer el filtro ahí, el vacunador? Eso ya no... Y bueno, en ese sentido también nosotros tenemos que, primero se registra, cliquea declaración jurada, va hasta el vacunatorio y en el vacunatorio nosotros estamos estableciendo que las brigadas estén acompañadas ya por una persona que le secunde al vacunador. Que el vacunador solamente haga el hecho. Entonces, estamos trabajando con otras instituciones para que exista esa persona. Es difícil. Delicado, doctor. Es difícil. Pero tenemos que marcar el orden, porque el orden lastimosamente no nos caracteriza, pero tenemos que marcar el orden, ¿verdad? Hay 1000 preguntas. No quedó muy claro el tema de las embarazadas. ¿Se pueden o no vacunar? No, hay plataformas que sí están habilitadas, Pero que no no, acá en el país no. No, en este momento, Paraguay no. con las vacunas que hoy tenemos, no. No. Después otra. La segunda dosis de las Sputnik, ¿ya están en el país? No. Solamente recibimos nosotros componente 1, las 40.000 dosis, no están en el país. Hay otra pregunta también que me parece interesante. Dice, ¿es conveniente hacerse un hisopado antes de vacunarse? Porque dicen que si estás con COVID y te vacunas, porque no sabes, te puede matar. Es fuerte de repente esto, pero es lo que la gente en la calle dice, no tal cosa, tal cosa. Entonces, es importante que ustedes den una versión clara y contundente sobre eso. Doctora Cándida. No, de hecho que ya habíamos hablado de ese punto. Claramente va a haber pacientes que van a vacunarse sin saber que están infectados porque la pandemia está fuera de control y uno puede contagiarse en cualquier lugar. Entonces, debido a que estas vacunas, ninguna de las vacunas aprobadas para su uso de emergencia utilizan virus vivos. Quiere decir que ninguna de ellas puede generar la enfermedad. Entonces, en ese sentido, no es necesario descartar que esté con la enfermedad en ese momento. A lo mejor en un periodo de incubación, estas vacunas lo que hacen es generar anticuerpos que le van a proteger de igual manera. No va a impedir tampoco que la vacuna que se aplique en ese momento sea eficaz.
En síntesis, no es necesario hacerse una PCR antes de vacunarse. Y no importa si uno está ya con el virus, igual se puede vacunar. No está asociado a ningún efecto adverso severo. Me dicen aquí, nadie debería inscribirse con un problema de base. La lista la tienen en los hospitales, en los centros de referencia. Los que tenemos VIH estamos en Pronacida. Cargan en Excel, aprietan control y sale. La lista de los que tenemos cáncer está en el Instituto de Cáncer. La lista de los que somos obesos se puede ver a simple vista. ¿Por qué tendría que uno cargar y no el ministerio proveer una lista previa, dice alguien acá? Y es lo que estamos trabajando con las sociedades, justamente eso. Pero como mencionaba Santiago, hay algunos que tienen una relación ya particular, no institucional, con sus médicos de cabecera. Entonces tenemos que incluir a todos. Pero esa es la estrategia que estamos trabajando con los presidentes de las sociedades, ¿verdad? Yo lamento nomás decir esto, ¿verdad? Pero incluso si un médico estuviera ahí frente al vacunatorio del hospital de Barrio Obrero y él diera su firma para que se vacune a alguien, porque certifica que tiene todas las características, otra vez es un ser humano, que es parte de esta sociedad donde lamentablemente tuvimos médicos que estaban a cargo de vacunatorios y a cargo de regiones que permitieron que una senadora se vacune en su domicilio. Entonces, ¿cómo confiar en ese ambiente? Yo insisto nomás en esto, doctor, y te pido disculpas por insistir tanto, pero conociendo los tropiezos que tuvimos hasta acá, ¿cuál es la garantía que va a tener esa persona que sí tiene una comorbilidad importante, un factor de riesgo o una enfermedad de base, de que la vacunación va a ser justa? Sí, pero no hace falta que pida disculpas porque yo coincido con vos en el concepto, ¿verdad? En realidad, Santiago, y quiero compartir mi opinión con la audiencia, a medida que nosotros no tengamos un comportamiento ordenado y honesto, cada vez vamos a exigir mayores pruebas que van a burocratizar el proceso y lastimosamente las personas que necesitan van a dilatar la llegada de la vacuna para ellas. El ejemplo claro es las brigadas para los pacientes encamados. Por la situación que vivimos se hizo otra vez mucho más burocrático y hay que atender todos los detalles, hay que elaborar un acta, hay que evaluar lo que corresponde a la dosis. O sea, yo no digo que esté mal eso, no estoy diciendo eso, sino que lo que digo es si nos acompañan con un ordenamiento también la ciudadanía se puede llegar mejor. Pero insisto que aún estamos trabajando en que esto sea, primero que sea justo y segundo que sea equitativo, ¿verdad? Una en señora esta forma. de nombre Celia, creo que esto es importante también aclarar, dice, si llegado mi turno para vacunarme, yo tengo 55 años, pero mi hijo tiene enfermedad de base, 21 años, es asmático, alérgico, ¿le puedo dar mi turno? No, en este momento no, porque nosotros entonces estamos saliendo del plan de vacunación, porque va a figurar el nombre de la persona que sí se vacunó. Entonces, esto no es transferible y en ningún país lo es, ¿verdad? No es transferible. No. Yo entiendo porque a muchos nos pasa eso. Me gustaría Claro. que en vez de le entreguen cuando... Eso es una situación que es totalmente humano. Sin embargo, tengan en cuenta que para que sea equitativo tienen que estar regidos según el plan de vacunación. Vamos a hacer nosotros una pausa y a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando porque hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas que tiene la gente. La vacuna Twitter y voy a leer tal cual llegó. Santula, esto está más que mal. Son tan planos sus debates. Yo tengo hipertensión, me trato desde los 14. Tengo 41 años. Yo no tengo ni un CT que diga que lo soy. ¿Qué haría? ¿Un análisis completo para ver si es verdad? Pregunta respecto a lo que estamos debatiendo de la siguiente franja que debe inscribirse. ¿Cómo haría, por ejemplo, Serenex? Él seguro que tiene un control con algún médico, con algún colega que está haciendo ese manejo de la hipertensión, que es una enfermedad crónica, y que obviamente con esa constancia él está habilitado y se tiene que ver después cómo proceder según el plan. Ese sería el mecanismo. Claro, como el resto, ¿verdad? La certificación, obviamente, también soy yo hipertenso,
Pero eso yo no, ¿cómo voy a demostrar? Y con una constancia del médico que está manejando mi enfermedad crónica, que es la hipertensión arterial. Doctora Candia, ¿cuál es el impacto que está teniendo la vacunación en el mundo? Hace rato escuchábamos a Monseñor Pistilli y pocas veces se escucha a alguien de la iglesia hablar en esos términos, pero celebro realmente que lo haya dicho. Decía, yo me voy a vacunar, las vacunas salvan vidas y hay que apostar al conocimiento. Y en un momento determinado decía también, lo empírico puede aliviar el alma, pero es a la ciencia a lo que hay que aferrarse. Y destaco que lo diga alguien de la iglesia porque tiene la iglesia un impacto todavía en nuestra sociedad, y es una cuestión muy fuerte. Monseñor Pistilli hizo hasta el 4º año de medicina, fue medalla de oro del Cristo Rey, es una persona muy bien formada y se lo escucha de esa manera, por eso celebro ese mensaje. ¿Y cuál es el impacto que está teniendo en este momento la vacunación como para que ya con certeza podamos decir, este es el camino andado por otras sociedades, hacia ahí hay que ir? Ya podemos mirar lo que está ocurriendo en Israel, ¿verdad? Prácticamente volviendo a lo que conocíamos como vivir normalmente antes de la pandemia. Y creo que una de las cuestiones más importantes es que ningún paciente que se ha vacunado ha fallecido. Ese es el impacto más grande que ha tenido la vacunación en el mundo. Podemos debatir realmente de muchos temas, pero la vacuna y las vacunas que tenemos disponibles, por más que sean pocas acá en el país, son vacunas seguras, vacunas que son altamente efectivas. Nosotros no nos ponemos a debatir sobre la efectividad de la vacuna contra la influenza. Ninguna vacuna antigripal es 100% eficaz para prevenir la transmisión, pero sí 100% para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte, y por eso nos vacunamos todos los años. Entonces, esto se aplica también a la vacuna contra COVID. No estamos en una situación en la que podamos elegir, y realmente uno ve el Twitter o alguna otra red social y dice que la gente salía de la fila porque le iba a tocar la AstraZeneca. Yo me apliqué la AstraZeneca. Soy una persona menor a 55 años, soy mujer y asumí ese compromiso, firmé la declaración jurada porque entiendo perfectamente de que los beneficios superan ampliamente los posibles riesgos de trombosis. Y esto no afecta a personas mayores y mucho menos a varones. Entonces, nada más para aclarar ese punto que es tan importante, el Reino Unido sigue utilizando AstraZeneca en personas mayores de 30 años y con total seguridad. Un caso por cada millón de posibles eventos trombóticos que tienen forma de ser diagnosticados y tratados. El doctor, como experiencia nomás, Carmelo González Doldán, me decía hace poco, le preguntaba, como papá había salido de un cuadro grave que requirió terapia inclusive en su momento, le pregunto si había alguna recomendación especial respecto a alguna vacuna en particular. Y me dice, vamos, Santi, al riesgo que puede generar cualquier vacuna. Pone la AstraZeneca, que a veces la gente dice, no, esa porque tal cosa. El Reino Unido está con fantásticos resultados. Y me dice, el riesgo de trombosis es 0,002%, por poner un número. Subirte a un avión para viajar tiene casi un riesgo similar. Subirte a tu vehículo para salir en una hora determinada tiene un riesgo de accidente de tránsito. Y no por eso dejas de subirte a tu vehículo y no por eso dejas de viajar en un avión. Todo lo que hagas en la vida tiene algún porcentaje de riesgo. La ventaja enorme es que la posibilidad de no llegar a una cama de terapia es gigante. Claro. Así se entiende mucho más. O sea, todo lo que vaya a hacer en la vida va a tener un mínimo porcentaje de riesgo. Como cualquier medicamento que me ponga a leer y tiene sus contraindicaciones. Te va a dar náusea, te va a dar dolor de cabeza, te va a dar tal cosa. Y no estamos paranoicos leyendo eso para ver qué nos va a hacer, porque las ventajas son enormemente mayores.
Y hasta ahora, ¿qué notaron en el impacto ustedes entre, por ejemplo, el personal de salud al que vacunaron? ¿Bajó el número de hospitalizaciones del personal de salud? ¿Bajó el número de gente terapizada a partir de completar esas dosis? Es muy precoz aún hacer ese análisis porque fue muy paulatino y lento la vacunación y ahora estamos llegando al 80%. De aquí a 2 semanas vamos a evaluar el impacto en lo que son las internaciones. Quiero sí señalar, agregando lo que dijo Elena, que en Estados Unidos hay 2 publicaciones recientes de vacunación en profesionales de la salud, publicado en el New England, y en esas publicaciones menciona que disminuyó el 90% el permiso por cuarentena de los profesionales de la salud, con lo cual se mejoró la fuerza laboral. También mencionan que disminuyó en un 80% la internación de los profesionales de la salud y en un 100% ninguno tuvo forma grave. La vacuna realmente ha causado un impacto como siempre lo ha demostrado. Yo soy un fanático de la vacunología y realmente es el único elemento que ha cambiado la historia de la humanidad. Así ustedes recordarán la gran pandemia de 1918. ¿Cómo salieron esa vez? Y también pasaron por la misma travesía que estamos pasando nosotros hasta que posteriormente se consolidó la vacunación y esta vacunación se va actualizando con las cepas circulantes cada año y hoy día influenza representa siempre un golpe fuerte estacional, pero con las vacunas disminuye la estancia hospitalaria, o sea, la internación y las formas graves. Y así también nosotros vemos, somos un país endémico de tuberculosis. La BCG evita la meningitis y formas graves en los niños. Con eso nosotros garantizamos. Así también el sarampión. El Paraguay está libre de sarampión gracias al programa ampliado de inmunización, no por mi gestión, sino por los compañeros que me antecedieron. Así también meningitis. La vacunación ha evitado meningitis y secuelas graves en los niños y en las personas adultas. Y por esa razón nosotros vemos todo muy rápidamente y estamos viendo lo que ocurre en la ciencia. En la ciencia ocurría desde siempre que la BCG en algunos países hasta no hace mucho tiempo se aplicaba incluso una dosis al nacer y otra antes del ingreso escolar. Hoy solamente es al nacer, solamente se requiere una dosis. En la ciencia se ha demostrado que se requieren la vacunación contra la varicela eran en una sola dosis. Hoy se refuerza con otra dosis. O sea, en la ciencia ocurre habitualmente lo que estamos viviendo hoy. Y por eso es que las modificaciones de las dosis, insisto con esto, tanto como Sputnik como con otras plataformas, habitualmente ocurren vacunas. Entonces las personas tienen que entender que ningún profesional con el conocimiento en vacunología va a decir lo contrario. Todas las vacunas son seguras y todas las vacunas evitan formas graves. Mucha gente, al menos a mí, me ha dicho, pero en Chile tienen un alto porcentaje de vacunación, sin embargo, siguen los contagios y de manera acelerada y elevada. Lo mismo en la República Argentina y en otros países. ¿Por qué se da ese fenómeno? Hay un fenómeno que justamente estábamos charlando. El fenómeno se llama compensación del riesgo. Es una actitud que tiene el ser humano. Por ejemplo, antes del cinturón de seguridad no se hacían tantas maniobras ni tampoco se imprimía mucha velocidad. Desde que se instaló el cinturón de seguridad, se habilitaron también mayores autopistas para velocidades rápidas. ¿Por qué? Porque se creía que era más seguro. Entonces, desde que se instaló el casco, también en los ciclistas empezaron a hacer turismo a través de velocidades mayores. Eso mismo ocurre con el vacunado. Por eso el vacunado no debe relajar en sus medidas hasta que se alcance realmente el porcentaje que nos brinde la inmunidad de rebaño, de colectividad, o inmunidad colectiva o inmunidad de grupo, ¿verdad? Entonces, eso es algo también que yo quiero compartir con los privilegiados que ya tienen 2 dosis, que no relajen las medidas, porque ahora lo que estamos garantizando es que individualmente eviten formas graves y muerte. Eso se llama fenómeno de compensación del riesgo. El WhatsApp del canal explota por lo que nos dice Jesús, a la cantidad de mensajes que hay. Algunos son algunas preguntas muy puntuales. Por ejemplo, insisten en el tema de los encamados. ¿Cuándo se vuelve otra vez a reactivar el plan de vacunación con los encamados? Bueno, los encamados está prosiguiendo. Tenemos un porcentaje de cumplimiento ahora mejor, que es el 50%, pero aún sigue siendo muy discreto. Tenemos un trecho largo
mejoró porque se robusteció las brigadas y así también la comunicación. Y esto va a ir mejorando aún más con las llegadas de estas vacunas que estamos teniendo. Así que sé que hay muchas historias de días, de semanas, incluso de meses esperando la vacuna, realmente encamados. Entonces eso hace que nosotros tengamos que fortalecer esa debilidad. Este gráfico que estamos viendo es de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Y la segunda parte del gráfico, director, un poco más abajo, la imagen del medio, ¿qué nos muestra, doctora Candia? Y es proporción de casos confirmados en el personal de salud. Y ahí se marca en amarillo el inicio de la vacunación y se ve ya una tendencia a la disminución del número de casos confirmados en ese grupo. Y es el efecto ya que está teniendo la vacunación en el personal de blanco. O sea que claramente estamos hablando de que hay un impacto Sí, medible y Sí, por eso es claramente. que hay que apostar a las vacunas. ¿Y por qué es tan importante este gráfico y esta observación? Porque estamos hablando de un universo de gente que está permanentemente sobreexpuesta. O sea, hay gente que por más que haya tenido la primera y la segunda dosis, tiene que seguir atendiendo a pacientes con COVID confirmado. Sí, Convive con la enfermedad permanentemente, convive con la gente que está internada en terapia intensiva. O sea, es gente que de alguna forma vive con la enfermedad a cada hora. Y si con esa exposición tenés este resultado, para el común de la población es mucho mejor. Y también hay otro gráfico que habíamos visto en estos días, Luis, que muestra la gran eficacia que aparenta tener, porque hasta ahora son muy preliminares los estudios todavía como para llegar a conclusiones, la Covaxin en el sí. personal de salud, Sí, luego la Sputnik también, la AstraZeneca también, creo que tengo. pero todos, absolutamente todos los que, incluyendo la Sinopharm, que ahora va a venir en un número importante de 250,000, todos evitaron los casos graves de la enfermedad, Sí. toditas las vacunas. O sea, finalmente aquello de lo que parecía más un eslogan que otra cosa, la mejor vacuna es la que te toca, es efectivamente así, doctor Castro. Sí, estoy muy feliz porque estemos hablando tan bien de las vacunas, porque realmente de una crisis salen oportunidades y es exactamente esto. Y gracias, Elena, por compartir también este gráfico, porque así como mencionan ustedes, la población va a entender que es una de las medidas que ha cambiado la historia de la humanidad. Después del agua potable siguen las vacunas, eso lo han dicho grandes profesores nuestros. Entonces, el temor que tenemos nosotros de que una vacuna nos produzca algún daño es nada en relación a la probabilidad de que nosotros no padezcamos formas graves y evitemos la muerte, es todo en relación a una vacuna. Así que gracias por eso, porque esos mensajes asertivos van a calar hondo también en la gente. En Estambul están la Sinopharm ahora. Viniendo rumbo a nuestro país. Crucemos los dedos no que puedo decir lleguen. tanto. Ahí está Santi. Yo les voy a decir una cuestión. Definitivamente, eso que dijo Tere hace rato. Don Oscar está a 2 o 3 lugares por ahí de vacunarse. Sí, Pero acá nos está tirando el dato de dónde están las vacunas. me parece muy bien. sí. Más vale. Hay espectacular, otro súper reporte bien. también que le pasé a Lisa que en un rato más vamos Un a reporte compartir. nuevo. Pero de acá, Ah, de la vacunación acá, ok. de cómo sigue el proceso ahí. Ok. Esta era la placa que estábamos hablando. A ver. Es el informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud de hace 2 semanas. Cada universo es un universo del 100% de cada vacuna. Del 100% del personal de blanco que se aplicó la Sinopharm, un 4,8% dio positivo. No significa que ese 4,8 se haya enfermado. Solo son casos positivos. Claro, hay que tener en cuenta que el personal de blanco se hace análisis permanente cada semana, creo que es, ¿verdad? Sí. Para saber si es positivo o no. Y en ese análisis se entera que dio positivo, 4,8% del 100%. Sí. Coronavac, 4,2%. AstraZeneca, 1,1%. La Sputnik, 0,7%. Y la Covaxin, 0,1%. Sí. Dieron positivo, pero no se enfermaron. O sea, Mira. ellos no sabían que tenían la enfermedad. Mira, yo te digo una cosa.
Si a mí me decís, te voy a exponer todos los días donde está el virus Sí. y te voy a dar un 4,8% de posibilidades de que seas positivo, Agarro, como loco. dame. Obviamente. Pero de una y sin dudar, Claro, Claro. claro. estos gráficos son, si bien digo, temprano todavía como para llegar a una conclusión, Claro. Pero son reveladores. son y muy reveladores, ¿o no, significativos. doctora Candia? Sí, sí, así mismo es, Santi. Uno tiene el 100% de probabilidades de infectarse y en un ambiente como el que mencionó Luis, en una terapia intensiva o en una urgencia respiratoria, uno está inhalando de manera constante el virus, porque el virus lo respiramos y ya finalmente la CDC y la OMS han confirmado o han aceptado que esa es una de las principales formas de contagio. Entonces, la vacunación está indicada. Si tuviéramos vacunas suficientes, todos deberíamos estar vacunados, pero atendiendo a la escasa disponibilidad, por supuesto, está enfocado a las personas que tienen mayor riesgo de padecer de enfermedad severa. Don Oscar, ¿Tenemos, Elisa? ¿está Pio por ahí, don Oscar? ¿Está? ¿Ya examina? A ver. Informe para la lupa Ahí desde está. la zona de la costanera. Aquí está el estacionamiento para autovacuna. En esta mañana sale el sol. Ya estamos en el último tramo. Me cuentan que la fila de vehículos alcanza sobre Artigas hasta la calle Brasilia. Afortunados los que, claro, vinimos temprano para poder estar ya aquí a esta hora, a punto de ingresar al lugar donde están aplicando la vacuna AstraZeneca. Para la lupa en vivo. Informe. Hoy está don Oscar Nean de corresponsal. será. AstraZeneca, ¿eh? Volvió a su época de cronista. A su primer amor. Si no voy a decir a qué época, pero ya ven ustedes, él está en rango para recibir la vacuna. Qué gusto, qué gusto. Doctor, por eso es que decimos y somos tan pesados diciendo traigan las vacunas, porque la gente quiere vacunar. Quiere vacunarse. Y no hay que permitir que la gente se canse de pedir para que lleguen. Por eso es que, repito, somos tan hincha pelotas a veces y decimos ¿dónde están las vacunas? Porque nos angustia no poder vacunar a nuestros familiares. Y entiendo que esa angustia es de todo el sistema de salud también. Sí. ¿Cuál es la promesa a mitad de año, por ejemplo? O no voy a ir a mitad de año. El doctor Sequera decía en algún momento el año pasado, tenemos que vacunar por lo menos al 50% de la población para el mes de septiembre. Septiembre. Población objetivo. Sí. ¿Qué tan probable es que eso suceda? Bueno, yo voy a hablar de informes ciertos. Tenemos nosotros la certeza de la llegada del domingo, lunes, hasta las 6 de la mañana es la información que tenemos. Posteriormente tenemos 100.000 dosis de Moderna. En junio tenemos la llegada de más dosis de AstraZeneca. Y sé que no me permite por la confidencialidad de los contratos de avanzadas negociaciones para lo que corresponde fines de junio, inicios de julio. Insisto yo que no soy la voz autorizada para emitir este tipo de información, pero tantas ganas tengo de comentarlo. Y adelanta, adelante. Pero realmente hay que ser muy prudente en este tipo de informes, no porque seamos defensores de gestiones, sino que muy por el contrario, garantizando también la ansiedad de nuestra gente. Tenemos que ser muy respetuosos. Hay situaciones que van mucho más allá, y voy a hablar a nivel global. La pandemia ha demostrado que el mundo realmente es absolutamente... la equidad no existe. Los países de primer mundo han llevado cantidad de vacunas que rebasan absolutamente lo que necesitaban y también se adhirieron a mecanismos que correspondían más a los nuestros.
sistema de salud, cooperaciones que no lo vimos, incluso restricciones que seguramente lo van a ver a partir de esta semana en países del primer mundo. Realmente eso, como solemos decir, la pandemia marca el acento de lo que realmente somos y el mundo ha demostrado eso. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y por último, nomás para precisar, ¿ya tienen ustedes confirmación de lo que Estados Unidos nos donaría a nosotros? No, confirmación no. Yo no tengo esa confirmación. ¿Estimación? Sí hay negociaciones, sí hay charlas, sí hay reuniones. Es muy importante cómo nosotros también estamos manejando esta situación de crisis. El mundo nos está mirando. ¿Cuál es nuestra estrategia con las dosis que contamos y con la situación que vivimos? Y eso también habla de un paso más para conseguir ese tipo de situación. Y la gestión privada que se está haciendo para conseguir dosis que serían de las Pfizer, según tenemos entendido, eso sí ya está confirmado. La gestión privada sí trabaja en alianza con el ministerio. Pero hay una gestión que ya está... Están trabajando en eso. Sería de 7 dígitos. Yo no sé decirte eso, Santi. Pero lo que te dijeron, te soplaron ahí... No sé decirte eso. Me vaya a poner en una situación, Santi. Creo que ojalá sé sean 7 dígitos. Recurrir nomás ya a tu eso. técnica, por favor. La tuerca. Nosotros no le vamos a contar a nadie. Escribí acá. No le vamos a contar a nadie. Es que yo no sé. La competencia que nosotros tenemos una vez llegadas las vacunas, trabajar con todos los colegas, con todo el servicio de salud, con el sector privado. Hay un fuerte respaldo, hay respaldo en las charlas, en las reuniones, en las negociaciones. Pero eso el ministro de Salud es el que tiene que dar. Gracias, doctor. Las segundas dosis, perdón porque me están preguntando, las segundas dosis de las rusas, ¿cuándo llegan? A nosotros nos garantizaron que van a llegar en menor tiempo que estos 3 meses que están instalados como intervalo. Gracias, doctor. Gracias, doctora Candia, por venir. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros.